encargamos. explicaste una vez, porque yo de traducción pues no, vamos, no lo había pensado nunca y me lo dijiste tú, que siempre se traduce a tu lengua materna. Ujú. Y claro, al final te estás traduciendo un libro que no has escrito tú. Tú no tienes, no estás en la posición de volver a redactar. Tú estás No, no, no. traduciendo tal cual, de la manera más aproximada posible al español, Y de hecho yo en este caso. no corrijo mucho a los autores. El autor escribe un poco mal, yo intento que esté un poco mal sin que sea chirriante para el lector. Pero Claro, es que eso, hay editores, no es este caso, pero hay editores que te suelen, que lo que quieren es que el libro esté perfecto en español. Entonces, como es un libro técnico, no hay muchos alardes de estilo. Entonces, te puedes permitir el lujo de corregirlo en el sentido de dejarlo más claro. Y que es lo que suelo hacer cuando la frase está muy mal construida. Hay veces que el libro es antiguo, es un clásico. Entonces, puedes meter alguna cosita nueva. Siempre a pie de página y siempre dejando claro que es una nota del traductor, que el no es traductor. algo que hayas hecho. Eso me pasó, por ejemplo, con el libro de Tutankamón, de Roches Noble, que entonces por ahí anda, que es un libro que se publicó en el año 63. Entonces desde entonces, aunque el libro es muy bueno, desde entonces se saben más cosas. Entonces se pueden incorporando como nota para que el libro sea Realizado, ¿no? sí, esté mejor. Porque claro, tú no le estás enmendando la plana al autor, porque en este caso la autora, todo lo que se le ha olvidado de Egipto es mucho más de lo que yo sé de Egipto. Entonces, en ese caso lo que haces es simplemente que el lector tenga un poco la información más al día. Sobre todo es a lo mejor añadir, pues desde entonces se han terminado las excavaciones, se ha publicado, las puedes encontrar aquí. Y tal, esa es un poco la información que le puedes añadir, el valor que le puedes dar. Por supuesto, además tienes que traducir no solamente a tu idioma, sino que tienes que saber de qué estás traduciendo. Porque si no, yo puedo, un libro de ingeniería lo puedo traducir al español, entiendo lo que dice, pero no lo voy a decir como tú lo dirías, que eres el ingeniero. Entonces, con la Sí, egiptología, además se nota mucho. sí, sí, total, sí. Y la verdad es que el vocabulario específico es una locura. Yo tengo que hablar en inglés y francés en el trabajo y ya no sé el vocabulario en español. Lo he perdido ya, hay cosas que no sé decir En en español español. y he trabajado 15 años en España, o sea que no es que haya Recuerda, trabajado lo poco. tuyo son tuberías, Tubería, tuberías. sí. Pa tuyo, No, pero tubería. o sea, hay cosas, bueno, válvulas sí, pero hay cosas que de verdad que he olvidado. O tengo que pensar, tengo Sí, que volver a no, pensarla. pero en cuanto te pones, te salen otra vez. Es No, sencillo pero no es recuperar. efectivamente importante saber el contexto de Ujú. lo que estás hablando, porque si no, igual, digamos, la traducción de una palabra técnica, pues que puede tener varias opciones dependiendo del contexto, pues coge una que no es la que corresponde. Y sí, sí, y más cuando son libros así, digamos, más científicos, ¿no? Porque una novela, un libro un poco más de Y divulgación, pues bueno, igual tiene un cierto margen, pero en hay una niveles publicación más técnica. de escritura, incluso para el mundo de la divulgación, porque por lo general estás robando conocimiento dentro de lo que cabe. Entonces, tú puedes escribir el libro dependiendo. Puedes escribir el libro sin citar a nadie. Entonces, les estás contando algo, pero lo dices como si tú lo supieras todo, si lo hubieras descubierto todo. Por eso es muy importante la bibliografía. Pues lo necesitas no sé qué, no sé cuántos, porque claro, en la gran pirámide te metes para acá, hay un agujero, haces no sé qué, llegas abajo. Todo eso no lo has descubierto tú, lo estás leyendo porque te lo han contado o aparece publicado en revistas científicas. Pues lo que haces tú, hacer un poco de intermediario entre el mundo científico y la gente normal, que no lee francés, inglés, alemán o no tiene acceso a una biblioteca Ujú. científica, me refiero. Entonces, Sí, ¿qué es sí. lo que haces? Lo conviertes en tu texto. Pues al final tienes que poner toda la bibliografía que has utilizado. Luego puedes hacerlo otro nivel más, sería citar al autor cuya investigación estás mencionando dentro del texto. Porque no sé qué, en la Gran Pirámide, como dice Lenner, y lo citas. Entonces es un modo de incorporarlo y digamos que subir un poco el nivel del texto. Y luego ya lo último sería poner las notas a pie de página. Perdón, es que hablando de Lener, y no es por darte envidia, pero mañana la entrevisto otra vez. Otra vez, dice, ¿será Otra vez, posible? sí.
Y la semana pasada estuve con Aidan Dodson, que todavía te gana en cuanto a número de libros escritos, ¿eh? Pero me acordé de ti porque dije, bueno, o Parra es el Aidan Dodson español. Ya me gustaría, que él está licenciado y doctorado en una universidad seria, con egiptología y todo. También es verdad. Pero no se puede tener todo en esta vida. Ninguno de Eh, los dos tenéis pelo, bueno, si los os dos somos sirve. calvitos, con gafas, bueno, así vamos. Sí. Siguiendo con tus libros, bueno, la verdad es que hasta ahora todo lo que has contado parece un camino de rosas y que te gustan tus libros y que te gusta lo que escribes y que te gusta cómo escribes, pero ¿algún problema te habrás encontrado o algún reto o alguna dificultad o te habrás caído mal en algún momento en alguno de los libros que has escrito? Vamos, digo yo. Si no, yo te digo ya las veces que me caen mal. No, no, si las llevas apuntadas en un cuaderno, que te conozco. No, no, la verdad es que he tenido mucha suerte en ese aspecto. He tenido mucha suerte porque el primer libro, bueno, surgió porque iba a ser digamos que el apéndice documental de la tesis doctoral. Todas las pirámides descritas de las que yo iba a hablar, pues iba a hacerla. Entonces, cuando estaba haciendo ese apéndice, que al final no se incluyó en la tesis, el director dijo, no, al final no es necesario. Entonces, no se incluyó. Pues cuando estaba escribiéndolo, escribía una editorial, una carta con papel y sello, porque en ese momento todo era papel y sello, y me dijeron, sí, sí, estamos muy interesados. Entonces me puse a escribir, porque era parte de la tesis, estaba investigando la tesis. Entonces, cuando lo tenía listo, les escribí de nuevo y entonces la editorial, que era pequeñita, y hacía trampas porque publicaba libros sin tener derechos y esas cosas, pues había desaparecido. Entonces me quedé con el libro compuesta y sin novio. ¿Qué es lo que hice? Intentar publicarlo. Entonces busqué editoriales que publicaran cosas de historia. Entonces lo mandé a la editorial Cátedra. Se lo hablé llamé por teléfono, hablé con una editora y, oye, no sé qué, tengo este libro. Ah, sí, por favor, mándanoslo, qué chulo, qué interesante. Y se lo mandé. Y a ella le gustó mucho, pero luego como es una gran editorial, eso luego pasa por otro segundo filtro, que es el grupo de trabajo, la sesión semanal o como lo quieras llevar, donde se presentan los proyectos y el jefe decide. Entonces, el jefe decidió que el mío no. Entonces, con ese libro otra vez frustrado, pues llegué y dije, ¿quién más puede hacerlo? La editorial Complutense puede ser. Entonces lo mandé a la editorial Complutense y tuve la suerte de que en ese momento había cambiado el equipo director y a la editora, Isabel Merino, le gustó. Y entonces a partir de ahí ya me enganché. Entonces, suerte también porque después de leer la tesis me encontré en Marcial Pons, que es una de las grandes editoriales de humanidades de España, que está en Madrid. Me encontré con el secretario de mi tribunal de tesis. Entonces, Federico Lara Peinado. Y me dijo, hombre, José, ¿qué tal? No sé qué. "Buah, pues, ¿qué tal, Federico? Oye, que estoy dirigiendo una colección de historia para esta editorial. ¿Quieres escribirnos un libro? Y yo, vale. Entonces, cuando ya tienes dos libros de ese modo, el segundo libro de la Complutense me lo encargaron. El tercero lo propuse yo. Y el primer libro me lo encargaron la editorial Alderaván y los demás los propuse yo. Entonces, cuando ya tienes eso, ¿qué me gusta? Pues ahora voy a investigar, no sé qué, pues el libro de momias, por ejemplo. El libro de momias yo lo escribí y tenía bastante claro que quería publicar una editorial crítica. Y lo mandé y la primera vez me lo rechazaron. Entonces se quedó ahí unos años, se fue poniendo al día, no sé cuántos, hasta que lo volví a mandar y esa vez sí que les encajaba. Entonces, no es un camino de rosas, pero es cierto que no, en ese sentido no he tenido muchos problemas porque al final se han salido los libros. Entonces, yo seguía escribiendo artículos para National Geographic, para Historia de Vida, para Historia 16, para Enigmas incluso, para Más Allá, publiqué uno. Eh, bueno, pues esas cosas te van dando un poco de nombre. Entonces, de repente, National Geographic va a escribir una colección, entonces se acuerdan de que eres tú el que está escribiendo las cosas de Egipto y dicen, oye, José, ¿te apetece escribir? Y son, me parece que 2 volúmenes de una colección de 3 de historia de Egipto. Entonces, esos libros también son un poco de encargo. Entonces, ya empiezas un poco en el bucle de que estás en el mercado de escribir libros, ¿no? Entonces,
como en ese momento no había redes sociales y era yo prácticamente el único que lo estaba haciendo, bueno, pues me convertí un poquito en el referente. Ahora ya no es así. Hay mucha más gente que está escribiendo, en muchos casos porque también les he animado yo a hacerlo, ¿no? Porque los he traído a la editorial. Entonces, bueno, ahí están, peleándome con la gente joven. Depende, ¿no? Me imagino. Voy Bueno, ganando yo. pero de todas formas, Egipto es un mundo muy amplio, muy competitivo, yo creo que a todos los niveles, a nivel académico, a nivel divulgativo también, y ya sean redes sociales, en libros, en fin, que da igual, no vas a estar nunca solo en egiptología, No, no, es importante. No, porque sobre hay todo gente. porque yo Ujú. empecé, mi tesis doctoral creo que es la tercera de Egipto que se defendió en España. Puede ser. Bueno, está la cuarta, creo. La de Mariano Pérez Díez, la de Antonio Pérez de Argacha, la de Miriam, que no se leyó en España, y después está la mía, me parece. Y Federico ahora, Lara Peinado, ¿no? no, la tesis de Federico es de Romanos. Federico tiene 15 años más que yo, me parece. Entonces, no, o más, casi 20. Federico fue profesor mío en la universidad. Entonces, eso ya no existe. Afortunadamente, en ese momento no había nadie que se estuviera dedicando a eso. O sea, sí, sí había, pero poquitos. Ahora, por fortuna, ya hay sitios de España donde sí puedes estudiar egiptología de verdad. En la Universidad de Alcalá de Henares, en la Universidad de Barcelona, en Sevilla, en Madrid. Eso ya no Jaén. estaba. Claro, yo cuando estaba haciendo la tesis doctoral, eh, esos artículos que ahora escribes a cualquier parte y alguien te los manda en PDF, tenías que irte a la biblioteca, al préstamo interbibliotecario, solicitarlo y que ellos te lo mandaran. Hay una parte de la Biblioteca Nacional Inglesa, la British Library, que se llama la Lending Division, que es que te dejan los libros. Ellos tienen los libros que están allí y luego tienen la copia segunda que te pueden dejar. Entonces, podías pagar 5.000 pesetas porque te mandaran 4 fotocopias de un artículo que el título era maravilloso y que llegabas y dices, vaya mierda, y te habías gastado unas pasta. Es cierto que cuando estabas haciendo la tesis doctoral allí y entonces tenías el carnet de investigador, eso lo pagaba la universidad, pero hay cosas que no. Entonces, eso ahora no existe. Afortunadamente, ahora puedes conseguirlo todo. Entonces, hay mucha gente que está haciendo cosas muy buenas. O sea, yo no soy un científico en el sentido que esté trabajando en ello. Yo estoy al día, lo intento de lo mío, pero no soy un investigador. Pero hay gente muy buena que ha hecho estudios en el extranjero, que ha hecho becas postdoctorales en el extranjero con gente importante. Que de verdad son egiptólogos y que ahora mismo están en el CSIC o están en la Universidad de Sevilla o están en la Universidad de Alcalá de Henares o están en muchas partes. Entonces, eso es un poco lo que ha sido mi generación, es la que está entre no somos nada y estamos Y empezando y empezamos a ser ahora, algo. claro, ahora sí que hay. En España antes estaba la excavación de Maricarmen Pérez Díez En en Hermópolis, Heracleopolis Magna Heracleópolis, sí. y ahora si empiezo a contar, me salen al menos 12 si no son 13 proyectos españoles excavando. Alguno. Sí, no sé cuántos son, pero hay un montón, Un par sí. de ellos muy grandes y luego los demás a lo mejor es un poco más pequeñitos. Estás haciendo una tumba, estás haciendo no sé qué, pero estás haciendo egiptología de verdad. Estás haciendo... Y también son los inicios, ¿no? Hay muchos proyectos que se están iniciando Sí, están y empezando, ¿no? Pero hay gente que está ampliando. publicando... cuando digo que hay egiptología ahora en España y que antes no había, es que ahora hay muchos españoles que están escribiendo artículos que se publican en revistas científicas. Eso es lo que te indica que tu país está llegando a un nivel de que tenemos egiptología. Eso antes no pasaba. Un artículo aquí, bueno, sí, José Manuel Galán, porque había estudiado en la Johns Hopkins en Baltimore, y poco más. Bueno, teníamos a Cervelló, que también estaba haciendo por allí, y no había mucho más. Pero ahora sí, porque sus alumnos, claro, ellos han formado a gente. Entonces, sus alumnos son los que están ahora empezando a crear una egiptología española. Yo en conferencias, los congresos a los que empecé a ir el año pasado, he conocido a mucha gente joven, muy joven, en los 20, ya haciendo tesis doctorales fuera de España y con niveles bastante, bastante altos. Así que la cosa promete. Ujú.
todo el mundo habla, bueno, pues de lo competitivo y lo difícil y lo árido que puede ser este campo de trabajo, pero sí, la verdad que a nivel académico promete, ¿no? Hay Sí, grandes no te promesas vas a ahí. quedar sin gente a la que entrevistar en español en un futuro. No, ni en inglés tampoco. Yo en teoría me encargo de las entrevistas en inglés, pero bueno, también está bien hacerlas en español Sí, para para, relajarte, ¿no? para sentirme más natural, porque me siento un ortopédico en inglés a veces. No, no, tienes soltura, tienes soltura. Hombre, a ver, llevo 6 años hablando en inglés a diario, pero a nivel de entrevista es otro tipo de conversación diferente, ¿no? Una conversación como si estamos comiendo en un restaurante No, yo o de imagino que tienes trabajo, que llevar, preguntas-respuestas, es otro... tienes que llevar más preparadas las preguntas, saber qué es lo que quieres contarle y saber cuáles son Sí, las referencias. bueno, sí, sí, es otro rollo, pero bueno, todo se aprende, como tú dices. Pues yo, por ejemplo, sí me caigo mal en algunas entrevistas cuando he estado haciendo los subtítulos y me he estado escuchando durante horas y horas y horas mientras hacía los subtítulos porque es un proceso muy lento, Lo pues sé. me he caído mal. Por eso te preguntaba si tú en algún libro te has caído mal, porque yo conozco la sensación de caerse mal ante Bueno, un... para caerme mal, cuando me voy a la radio y me hacen una entrevista, yo no me pongo los cascos. ¿Por qué? Porque odio mi retorno. Odio escucharme mientras estoy hablando. Tu voz suena muy rara cuando la escuchas grabada y te la van poniendo. Eso pasaba más cuando éramos jóvenes, ahora que hay audios, que nos mandamos audios continuamente, es Claro. diferente. Antes era escuchar tu voz y no reconocerte quién No, es no, esa no. persona, Dices, parecía yo una voz sueno en así, con lata. esa voz de gangoso, con 2 octavas por encima de lo normal. Pues eso pasa. La sensación ya se ha perdido con los audios y la cantidad de veces que nos oímos en vídeo o eso, o en Sí, audio, sí, lo que no, sea. es cierto, es cierto. No es igual. Pero sí. ¿Y cuál es el libro más que has escrito que te ha resultado más difícil? Porque también no te falta inspiración. Estoy buscando, estoy intentando que me cuentes alguna cosa negativa, que has tenido un libro en el que te has atascado, que has tenido falta de inspiración, que te has tenido que ir de vacaciones a las Bahamas porque no conseguías salir del atasque. Algo, No, la verdad dame es chicha. que no, porque no, para mí escribir no es un proceso doloroso. Hay gente que no le gusta nada escribir. Yo me lo paso muy bien. Entonces, cuando me ponen límites, es como cuando a la gente que vive en una dictadura le dicen, no puedes hacer más que esto, esto y esto, y no puedes salirte, y cuenta lo que quiere sin salirse de esos. De forma creativa es muy interesante. Pero el que se me ha quedado atascado es el último, el que acaba de salir, se me quedó atascado bueno, por motivos un poco luctuosos, como digo en la introducción. Simplemente yo empecé a escribirlo porque acababa de terminar el otro, entonces, pues en el proceso, y estoy escribiendo, es lo que hago, escribo. Pero lo estaba escribiendo, estábamos en la pandemia, entonces yo en la pandemia escribí muchísimo, y se acabó la pandemia y mi madre se murió en 6 meses de un cáncer. Entonces, dejé de escribir y se quedó. Se quedó ahí porque estuve pues, un año, pero es que luego tuve que tener mis libros, mi biblioteca encajonada durante 2 años. Entonces no podía escribir, no tenía el ambiente, no había... Entonces, esos 2 o 3 años, por eso se han juntado los dos libros en 2 semanas, es lo que me ha dejado. Entonces sí he tenido parón, simplemente porque no estaba yo con ánimo de escribir, pero luego en cuanto lo he tenido, te pones. Pasa es que antes era más sencillo bueno, por circunstancias, podía escribir cuando quería, no tenía necesidad de estar tan pendiente de tengo que terminar porque si no, no cobro o si no, no sé qué. Entonces, esa es un poco la limitación. Entonces, ahora tengo que hacer todo lo que tengo que hacer y además escribir. Entonces, ese además escribir, hay veces que dices, puff, cuesta, pero tengo un problema que soy lo más vago para empezar. Pero una vez que he empezado, como me gusta, no puedo parar. Entonces, eso no sé qué, no sé cuánto. Y tengo, pues me falta esta ilustración, voy a mirarla. Entonces, te puedes pasar 2 horas, estás escribiendo, ya has terminado. Bueno, yo pongo las ilustraciones después de escribir el artículo o el texto, el capítulo. Voy escribiendo y digo, pues aquí pongo una nota y figura. Y la pongo. Entonces, hay veces que tengo que hacer la figura. Entonces tienes que juntar varias, entonces ya tienes que coger el Photoshop, tienes que meterte no sé qué, coges el InDesign o el Illustrator, te pones a hacer y lo vas pegando todo para que quede bonito. Entonces hay veces que para hacer una ilustración te puedes pasar más tiempo casi que para escribir el capítulo. Y luego viene el editor y dice, no, esa sobra y la tienes que quitar.
Pero Al final bueno. este tipo de cosas son muy laboriosas y llevan mucho tiempo. Y entre un libro y otro, o puedes estar escribiendo varios libros a la vez, o sea, tú terminas un libro y empiezas el siguiente acto seguido, o necesitas un tiempo de descanso y de desconexión. Pues depende, ahora mismo he terminado uno que acabo de entregar las correcciones, las últimas las entregué ayer, y estoy pensando en la lista de los que tengo por escribir. Entonces, ya te digo, tengo la ¿La tercera tuya parte. o lista de asuntos, de temas pendientes que tienes con editoriales o un poco de todo? No, bueno, en este caso son libros que me apetece escribir. Entonces, no voy a decir nada porque últimamente todo el mundo está tomando nota de lo que vas diciendo. Pero sí, la tercera parte me apetece porque son capítulos cortos, son muy divertidos. Entonces, ese está. Luego hay otro que es uno ese sí será científico, con sus notas a pie de página y ese tipo de cosas. Será cortito, pero científico, de un tema también bastante chulo. Tengo otro pendiente desde hace mucho, que ese es muy divertido, me lo voy a pasar muy bien. Pero claro, son cosas que me gustan, entonces voy leyendo. Entonces, empiezo. Entonces, cuando me ponga a escribir el libro empezaré a leer solamente de ese libro, porque no tengo tiempo material para leer otras cosas, ¿no? Entonces, de vez en cuando sí un capítulo de la novela, pero nada más. Entonces, eso es un poco el círculo, que como son cosas que me gustan, las voy leyendo. Entonces, las voy apuntando o de repente me da por leer un tema muy concreto. Pues yo qué sé, ¿de qué color eran las zapatillas de los faraones en la 18 dinastía? Bueno, pues te pones a leer. Entonces, de repente has leído cuatro o cinco libros o artículos. Sí, porque más bien son artículos que libros y los guardas. Y cuando los necesitas, de repente, yo tenía eso, entonces los sacas y vuelves a releerlos. Es un poco el proceso. No terminas. Con toda la información que vas recopilando, que tiene que Sí, ser sí, un sí, poco tienes que locura. tenerlo apuntado, por lo menos en carpetita. Claro, y lo de trabajar en varios proyectos a la vez, ¿alguna vez te ha pasado? Sí, intento que no. O sea, soy capaz de hacerlo, pero encuentro que me fastidia bastante. Si tengo cuatro cosas que hacer, encuentro que me fastidia bastante hacerlas a la vez. Y básicamente vas haciendo un cachito de cada una. Me fastidia, porque de repente llevo 4 semanas para escribir un artículo que puedo haber terminado en 5 días. Entonces, pero ¿por qué cuernos estoy allí? Entonces, me desespero un poco, entonces prefiero hacerlo secuencialmente. Me pongo papá, termino, va, terminado, y así, me resulta bastante más. Pero sí, sí puedo hacerlo, porque ahora mismo estoy empezando una traducción nueva, estoy mirando qué libro voy a terminar, estoy haciendo una corrección de estilo de otro original. Entonces son muchas cosas. Entonces cada día tengo que coger y decir, nada, son 10 páginas de esto, 14 de lo otro, y lo vas a hacerlo. Y al final muchas veces termino diciendo, venga, va, son 4 días y lo termino, porque si no son 2 semanas más y me desespera. Y todo esto el tiempo te lo gestionas tú en función Sí, de eso, ¿no? De las cosas pendientes que tengas. Y al final se traduce en un trabajo de 40 horas a la semana o... no suele ser bastante más. Claro, ten Bueno, en eso cuenta, me lo dice a mí porque sabes que si no te voy a dar guerra a todo el mundo, no, ¿no? no, tú trabajas mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Te dan ataques. No, no, pero es cierto que acabas, la verdad es que no lo miro, porque para mí todo el tiempo que estoy en casa es casi siempre tiempo de trabajo, porque tengo muchas cosas que hacer. Y cuando estoy así, me siento a escribir, que para otras personas sería su tiempo libre, y para mí lo es para la Hacienda Pública Española, para mí eso es trabajar, porque claro, todo eso produce un beneficio poco, pues los libros en España se venden poco, pero en fin, se produce beneficio, entonces todo eso se considera trabajo, entonces siempre estás trabajando. Pero eso sí, como me gestiono el tiempo, si de repente me dicen, oye, que te vienes a cenar, y es un lunes por la noche, digo, vale, y me voy. Entonces, en ese sentido es mucha más libertad. Pero sí es cierto que yo puedo estar un domingo a las 2 de la mañana terminando algo. Tiene su ventaja y su inconveniente. Hay gente que, bueno, también durante el COVID lo aprendimos, ¿no? Esto de tener que trabajar desde casa, que no lo habíamos hecho nunca muchos de nosotros, porque tú sí, por ejemplo, en tu caso, yo jamás había trabajado en casa, no sabía lo que era trabajar en casa y bueno, pues tienes que adaptarte y ver cómo gestionar el tiempo de esa manera. Y hay gente que le va muy bien trabajando en casa. Yo, lo que es el trabajo que me da de comer, digamos, prefiero hacerlo en la oficina.
Pero luego es verdad que el resto del tiempo que estoy aquí en la casa y estoy haciendo mis proyectos y mis historias, Claro. que por ahora no me dan dinero y en un futuro quizás sí, pero no me cuesta, pero también porque son cosas que me gustan. Yo creo que a lo mejor cuando es algo que te gusta, te cuesta menos trabajo organizarte o forzarte o a lo mejor sacrificar cosas, ¿no? Sí, pero Porque tampoco es mucho sacrificio. Ya te digo, si tengo que dejarlo porque me han llamado para algo, oye, que es un cumpleaños o no sé qué, no sé cuántos, o oye, hace mucho que no nos vemos, tomamos un café, lo puedo hacer. Es cierto que luego a lo mejor, si tengo que recuperar mis páginas, llego a casa y termino las dos que me quedan, o me ha quedado una, pero no me supone ni mucho flexible problema. como para poder hacer eso, porque yo, por ejemplo, a partir de cierta hora ya mi cabeza dice Mm. hasta aquí hemos llegado, porque claro, yo suelo empezar muy temprano, yo a las 6 o las 7 de la mañana estoy Uf, ya delante del ordenador. Entonces, a lo mejor a las 8 o las 9 de la noche mi cerebro ha dicho ya, basta, hasta aquí he llegado. Y si no, encima paro, salgo y luego vuelvo, a mí es al revés. Me cuesta muy poco enlazar la noche. Lo de no, yo eso levantarme en temprano, cambio. o sea, no me importa estar de pie temprano, pero que suene el despertador, es como que, uff, no, gracias. Si cada uno es un... Estoy acostumbrada. Pero sí, no, lo que decíamos, esto, que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y bueno, y te vas adaptando a lo que te va tocando y yo creo que al final cuando no tienes horario realmente trabajas más que cuando tienes Sí, horario. sí, sí, porque cuando tienes un horario te limitas de aquí a aquí y ya está, no hay más. Cuando Mm. no, pero claro, como para mí todo es trabajo, pero además es mi hobby, pues tenemos un problema. Ya, ya, no, yo firmaba, ¿eh? Pero bueno, que lo dicho, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Te iba a preguntar por el siguiente que estás haciendo, pero ya habla un poco de eso al principio, ¿no? Que estás haciendo la tercera parte Sí, lo de tengo, esto. lo tengo en mente y tengo dos más que se van a quedar incógnita para que la gente no dar ideas no dar ideas a la gente. Sí, sí, no, no, no No desveles los son, no son secretos. secretos. Cuando hablo con la gente, no sé qué o lo que, se lo comento. Lo que pasa es que, Mm. bueno, pues mejor, En mejor petit dejarlo. comité. Claro, además me hago el interesante. Uy, ¿qué estará el Parra presentando ahora? Bueno. Se dice esto en redes sociales, el hype, ¿no? Está haciendo hype. El hype, oh Dios mío. Que me tienes que contar muchas cosas que no sé. Ni idea, ni idea. Sí. Mira, iba a hacer así porque lo hace la influencer también, que no sé por qué. Yo creo que estoy igual de Como que perdida que tú. haces así, haces así. Ah, no, eso no, por Dios, no. Es como lo del mola mazo. Conseguí, después de 16 años en Madrid, no decir mola mazo, pues lo de esto no me verás haciendo, hacerlo nunca. Me niego. Y yo en 16 años en Madrid también mantuve mi acento granadino, así que soy consciente Bueno, de que hay el cosas acento que andaluz si digo que no, lo sigues no. manteniendo. Solamente te desaparece cuando hablas idiomas extranjeros. Eso sí. Es curioso, pero eso sí. Total, recuerdo una cara que pusiste en una conferencia que fuimos juntos hace miles de millones de años, que no me acuerdo de quién era. Anna Stevens, en la Complutense, yo creo. No me acuerdo. Nada, pero recuerdo que hice una pregunta en inglés que yo siempre iba preguntando en todas las conferencias si había ingenieros en las excavaciones y siempre me decían que no. Y recuerdo que lo pregunté en inglés y te diste la vuelta y me miraste con una cara de Dice, ¿quién eres, ¿dónde has chica? perdido tu acento? ¿Dónde está tu acento? Es cierto, es cierto. Sí, sí. Coño. Bueno, pues creo que hemos hablado de todo lo interesante que tienes que contar, que son tus libros, básicamente, porque muy Vale, interesante bien. poco. Y bueno, pues nada, que ha sido un placer tenerte aquí, que hablamos con tu siguiente libro o tu siguiente proyecto. Ah, bueno, espera, te quería preguntar, la verdad es que nos estamos enrollando aquí como las persianas. Eh, ya es que yo sabía que tenía una pregunta en mente y la había perdido, pero ya la he recuperado. Te iba a preguntar sobre los viajes que haces. ¿Lo haces con una agencia? ¿Viajes mensajero, puede ser? Lo hago con dos, viajes el mensajero y viajes el país. Vale, y entonces son visitas especializadas en las Bueno, que en realidad te centras en pirámides o... no, son la visita típica. Ujú. O sea, en Egipto hay muchas cosas que ver, pero lo que se ve siempre es lo que vemos. Luego podemos añadir más cosas. Por ejemplo, en el último viaje a Egipto con Viajes del Mensajero, nos fuimos a Sigua, que tú conoces. En Yo el lo fui antes que anterior, tú, de hecho.
Sí, sí, me pasaste tú. En el anterior nos fuimos a Fayum y estuvimos viendo el Valle de las Ballenas. Súper interesante, es una visita que recomiendo muchísimo. Yo no he Pero conseguido recomiendo ir. quedarse allí a dormir, porque ahí hay sitios para dormir. Entonces, el viaje es un poco tedioso. No es que sean muchos kilómetros, pero vas por el desierto, por las carreteras egipcias, entonces es complicado. Entonces, pero llegas allí, disfrutas muchísimo del recorrido, porque por el desierto es genial. Pero luego llegas allí y tienes que hacer una visita como de recorrido de 4 o 5 kilómetros por los wadis de alrededor, donde están las ballenas, las puedes ver. Entonces, hay un museo muy chulo. Entonces, todo eso se puede ver, pero si te quedas al día ahí a dormir y al día siguiente antes lo ves, entonces es mucho mejor. Son cositas que vamos añadiendo a los viajes, intentamos añadir cosas que no se suelen ver. Pero el viaje es el mismo. Entonces, como siempre tiene que haber un guía, yo lo que hago es luego pues dar pequeñas charlas, por ejemplo, o añadir a lo que ha dicho el guía o corregir lo que dice el guía, en fin, ese tipo de cosas. Ujú. Pero sí, es muy divertido. No sé si te conté yo mi aventura, supongo que sí te la conté, mi aventura yendo al Fayum cuando vivía en Egipto, que yo viajaba sola y me cogí un Uber para ir al Fayum. Y entonces, bueno, el del Uber así para empezar estaba como extrañado de que fuera yo sola al Fayum. Me habían dicho algún amigo egipcio que no hacía falta permiso ni debía haber ninguna dificultad, entonces pues yo pues me subí en el coche y para el Fayum. Y cuando cruzamos la frontera del gobernado, ¿se dice gobernado en español? Sí, el gobernador, sí, Oye, el sí, gobierno, el gobernador, sí, en el inglés, gobernador, pero algo así. gobernado, es que suena raro, pero bueno, de provincia. Ujú. Y bueno, pues pasamos un control, me miraron el pasaporte, preguntándome dónde iba, por qué iba a hacer, tal cual. Total, que al final no me dejaron pasar y para cerciorarse de que volvía al Cairo, pues tuve un policía dentro del Uber, sentado al lado del conductor con su uniforme y su Kalashnikov o su metralleta o lo que fuera adentro y un coche de policía delante y otro detrás, escoltándonos de vuelta al Cairo. Así que eso fue lo más cerca que he estado del Fayum. Y era que había habido un Ya, atentado la semana anterior y entonces habían cerrado. habían cerrado. Sí, por lo general no hay problema, ya sabes. Te van parando en todos los controles, pero nada más. Pues yo el Fayum, nada, no ha habido forma de O sea, pero no conseguirlo. has estado ni en Lajú, ni en Jaguara, ni nada. No, no, pero eso es que tampoco me dio tiempo cuando trabajaba allí, era demasiado. Pero sí, igual La fue verdad lo es que merecen más. la pena. Sí, sí, Son son chulas, son cosas que chulas. tengo pendientes. Son Ahora me pirámides. voy al Sinaí, así que a ver qué tal. A trabajar, ¿Eh? te vas a trabajar. Me voy a trabajar, sí, señor. Sí, dentro de un mes, así que ya iré contando también por aquí. Bueno, doctor José Miguel Parra, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo esta tarde hablando de libros y egiptología. Espero que hayas pasado un rato agradable y esperamos verte muy pronto con la publicación de tu siguiente libro o tus siguientes proyectos. Siempre serás bienvenido en la Fábrica de la Ciencia. Muchas gracias. En cuanto tenga el libro, os aviso para que tengamos otra charla de estas. Perfectamente. Muchas gracias. Un Hasta placer. luego.